pero me quedo con ella. Me quedo con Carolina Muñoz y todas las novedades del Colo-Colo, pero comienzo con Brian Cortés. ¿Se va? ¿Se queda? ¿Está más afuera que adentro? ¿Qué pasa con Brian Cortés y su relación con Colo-Colo, Caro? Mira, dentro de todo lo que ha acontecido durante esta mañana, se habla mucho de lo de Brian Cortés, sobre todo en Uruguay, que ya lo dan por hecho, ya dan por sentado que va a llegar a Peñarol, un equipo que además está jugando Copa Libertadores. De hecho, a fin de mes, o en realidad a inicios de agosto, van a enfrentar a Racing. Es la posibilidad que están hablando desde Uruguay, con este presente que podría llegar por préstamo por un año. Recordemos que Brian Cortés, cuando renueva con el Cacique, renueva hasta 2027, y esto también entendiendo que significa un costo elevado para Colo-Colo, el sueldo que tiene el portero, quien fue titular también en las últimas fechas eliminatorias para nuestro país, y es por eso que también es importante que pueda recuperar la confianza, sumar minutos, pero todavía no es nada oficial por parte de Colo-Colo. Pero quien sí podría irse dentro de las próximas horas de la región metropolitana es Cristian Zavala, porque ayer lo adelantaba Daniel Arrieta, que se había despedido de sus compañeros. Finalmente llegó a acuerdo y ahora podría sonar esta canción, no importa el lugar que un amigo hace una luz, porque se despidió ayer, entrenó hoy día y hoy fue oficialmente su último entrenamiento con Colo-Colo, porque dentro de esta tarde debería viajar hasta la región de Coquimbo para integrarse mañana a los entrenamientos, pensando en que además este va a ser el rival de la Católica este domingo. Y hay palabras del capitán, de Esteban Pavés, sobre la salida de Cristian Zavala y también la posible salida de Brian Cortés. Bueno, de Zavala, ayer él se despidió de nosotros, le deseamos el mayor de los éxitos. Y lo de Brian también estoy al tanto de eso. La verdad que ha sido un año, tormentoso para todos, en especial para Brian a principios de año. Todos sabemos lo que ocurrió. Y yo creo que eso ya depende de qué es lo que quiera el profe, lo que quiera el club con Brian. Creo que Brian hoy día está en un momento un poco difícil acá en Colo-Colo. No está jugando estos últimos partidos, el arquero titular de la selección. Algo inusual que pase eso, y la verdad que esperemos que llegue a buen puerto. Ojalá esta semana también saber qué es lo que quiere Brian, lo que quiere la institución, como te digo, y ojalá saber lo antes posible por el bien de todos y estar todo enfocado acá en Colo-Colo. Bueno, ahí estaban palabras de Esteban Pavés, pero solamente para ir cerrando el tema de Zavala, se renueva su contrato hasta fines de 2026 y se va por 6 meses en calidad de préstamo a Coquimbo Unido, pensando en esta segunda rueda de la Liga de Primera, pero con ello también la posibilidad de que pueda ser vendido y de poder negociar con él también a fin de año para ver su futuro. Pero por ahora se va en calidad de préstamo por 6 meses a Coquimbo. Fue renovado un año para que Colo-Colo también pudiese ganar algo con la posible venta de él a fin de año, porque se había dicho también este interés que tenía Godoy Cruz en Cristian Zavala. Ahora, por el lado de Brian Cortés, yo les decía, medios uruguayos ya dan por hecho, todos los que cubren Peñarol dan por hecho que él se va a ir también en calidad de préstamo por un año, que podría tener una reducción salarial, pero también con ello podría significar que se vaya a hacer lo que estaba buscando a inicio de año. Brian Cortés, recordemos, había dicho que se iba a ir, que iba a buscar nuevos horizontes. Habían pretendido que el portero, que había sido titular hasta hace muy poco en Colo-Colo, se llegara a llegar hasta el equipo uruguayo. Finalmente eso no pasó, pero sí pasa en este mercado de pases, y también es algo que aborda el capitán de Colo-Colo, porque se le pregunta también si es que podría llegar otro portero a poder reemplazar a Brian Cortés, pensando también en lo que había pasado a inicio de año, y que además el Tuto de Paul ya se está firmando en la titularidad, pero también habla de quién podría ser el segundo arquero de Colo-Colo. Creo que todos los jugadores chilenos quieren jugar acá en el equipo más grande de Chile, y después cuando uno ya sale campeón, lleva 2 o 3 años, creo que siempre uno quiere dar el salto hacia afuera, el sueño de todo jugador, jugar en el extranjero. Y si Brian hoy día tiene esa posibilidad y quiere irse, y yo creo que es buena edad, no sé si va a tener otra oportunidad. A principio de año fue, como digo, muy tormentoso todo lo que pasó, que se iba a ir, al final se terminó quedando. Y yo creo que ahora hay que pensar también a veces en el jugador. Él no lo ha pasado bien desde el principio de año. Era arquero titular de la selección, y yo creo que también para que él vuelva con su máxima capacidad, que todos sabemos lo que es Brian, a lo mejor necesita dar ese paso al extranjero y desearle lo mejor. Yo creo que, yo te digo, te hablo más como persona, como jugador, creo que Brian necesita dar ese salto para agarrar experiencia, para madurar, porque le falta madurar todavía mucho, y yo creo que ojalá se le dé, porque si él realmente lo quiere, yo le deseo lo mejor. Darle
la cabida de los jugadores de la cantera. Está Eduardo Villanueva, creo que lleva 3, 4 años con nosotros, creo que ha crecido mucho, nosotros le tenemos cada vez más confianza, él también, sus capacidades que tiene son increíbles. Yo en particular, si se llegara a ir a Brian Cortés, dejo a Eduardo Villanueva junto con nosotros, no traería ningún arquero más. Qué clarito en sus declaraciones Esteban Pavés. Uno hubiese esperado lo típico, ¿no? No, ojalá se quede, un buen jugador, lo vamos a extrañar. Pero él también se pone en el lugar de Brian Cortés, en las ganas que tiene hace mucho tiempo también Cortés de poder dar ese salto hacia el extranjero. Y de verdad yo agradezco muchísimo las palabras y la sinceridad de Esteban Pavés. De entender también, porque muchas veces los jugadores le hablan a la hinchada, a los hinchas. Y me parece que en esta pasada Pavés lo hace, y lo hace tratando de explicar desde el lado del jugador, desde las ganas personales que puede tener cualquier persona de seguir creciendo, de seguir surgiendo, en este caso como arquero, que es el caso de Brian Cortés, que estamos hablando en específico. Tiene 30 años y dice todavía le queda mucho por madurar. Me parece de verdad súper bien las palabras de Esteban Pavés. ¿Qué quiso decir con eso? Le pregunto a usted. ¿De la madurez? Sí, le falta mucho por madurar, como que dijo... Nunca salió, ¿no? Pero es que nunca ha salido de Chile. Sí, pero no creo que... Pero el madurar está en salir de Chile. No sé, en vivir solo, en vivir lejos de su afecto. Bueno, se fue de Iquique joven, pero yo siento que para un arquero 30 años ya es la edad para que dé un salto, un paso diferente. Ya lleva muchos años en Colo-Colo y este año ha sido bastante complejo. ¿Cuántos años lleva titular indiscutido? Creo 4 años. Fácil. Puede ser, fácil. Entonces este año ha sido difícil. Él llega a la de titularidad selección. cuando sale Orión, ¿no? Sí. Que después hay Ahí una ya empezó polémica a ser porque titular. vuelve Bueno, Orión y se mantuvo de titular Cortés. Por tanto, más después de, quede. más de 3 o 4. En 2018, 19. Imagínate, más todavía. Sí, pero por eso, hoy con 30 años, si tiene la posibilidad de salir al extranjero, ya lo quería a comienzo de año y después de un semestre que ha sido súper complicado para él, para la institución, perdió la titularidad y siendo que sigue siendo titular de la selección, creo que es el paso adecuado y más aún en este momento que pierde la titularidad, porque De Paul también lo ha hecho bien y por el momento no va a soltar el arco de Colo-Colo. No debiera. No debiera. Desde 2019 nos dice el flaco, el editor, que 6 añitos. fue No es poco. Harto. Sí, pues, más de un lustro. Es bastante para un arquero que venía desde Iquique también haciéndolo bastante bien y que ha tomado incluso la capitanía y la titularidad en la selección chilena. Ahora, ojalá que se concrete por él, digamos, porque también pasar por 2 decepciones grandotas en menos de un año no es poco en términos anímicos, porque a él le afectó mucho, digamos, esta vuelta que termina dando junto de la mano con su representación finalmente, porque le dijeron, está fuera, perfecto, me despido, me voy, no hay problema, no renuevo, y a la vuelta de la esquina tuvo que agachar la cabeza y decir, pucha, ¿sabes, cabrón? Estoy de vuelta, porque la verdad es que no resultó. Y el hinchada de Colo-Colo le dolió mucho y por eso no le ha perdonado ninguna. Pero ¿sabes qué? Dejemos de lado la hinchada al final. Si la hinchada, o sea, la hinchada llega a su casa, tiene su pega, digamos, hace sus cosas, es como que es bastante egoísta rato la hinchada. Yo acá me fijaría más en el futbolista como tal. Él ya tiene edad suficiente como para abrir las alas, digamos, salir. No es fácil tampoco salir de este país siendo arquero, es una posición difícil. Así que si lo quiere Peñarol, y más encima creo que de lo más importante que tiene en este caso puntual es que Diego Aguirre, el entrenador de Peñarol, ya les dio su bendijo. Entonces ya lo bendijo a distancia, dijo ya perfecto, está bien, los entrenadores pueden salir a la vuelta de la esquina, 2 partidos malos, 3 partidos malos, pierden un clásico y de repente se quedan entre comillas guachos los mismos jugadores a los que llevaron. Pero creo que esta opción sí que se tiene que concretar, o sea, acá la tienen que agarrar y no la tienen que soltar. Hay que ver si se da porque se habla de que Peñarol quiere un préstamo y que te pagó después y que Colo-Colo quiere catch de inmediato. Entonces... Tan buenos para ponerse quisquillosos de afuera, ¿eh? Así como No, te pero pago todos hacemos lo la mismo. cuota. Todos hacemos, o sea, en Chile también se hace lo mismo. Sí, pues. Esperamos que el jugador se desvincule, después le ofrecemos un contrato, Sí, buscamos jugadores que estén terminando contrato. Oye, el caso de Vargas, Pues, el caso de Charles Arangui, sí. imagínate, los jugadores. No, no, no Y, hay que ir para afuera para... amigo, arregla lo tuyo Sí, y después, y después conversamos. ¿Ah? Y que está bien, si dentro de esa pugna tiene que generarse eso. Hay algo que dice también Esteban Pavés, que no quiero que pase colado, que dice, ha sido un año tormentoso. O sea, ha sido un centenario de verdad para el olvido en el caso de Colo-Colo. Ha sido un año que está lejos de los planes y de la planificación. Ya comenzó mal cuando los jugadores no se presentan, digamos, pero ha sido un año tormentoso y me parece que
simplemente viene a ratificar lo que uno supone y lo mal que lo están pasando los jugadores en la interna también. O sea, debe ser, Carlos, desde el camarín, un año que no sé si los jugadores se pondrán en ese plano, pero decir que pase rápido. Sí, un año muy complicado porque al final los objetivos grupales no se ha podido cumplir ninguno. Ellos tenían una expectativa de temporada mucho mayor y yo creo que ha sido una decepción. Y ellos lo sienten de esa forma, sienten que están en deuda. Entonces, el día a día se hace complicado. Después de cada fin de semana o después de cada objetivo que quedan fuera, después de haber quedado en Copa Chile fuera, después de quedar en Copa Libertadores afuera, estar en el torneo nacional en la posición que están, con la cantidad de puntos que tienen, porque deberían tener muchos más. El día a día, el levantarse, el ir a trabajar es como todo más duro porque hay... Perdón, echaron a tu entrenador, sigue siéndolo, pero lo echaron. El accidente que hubo en el partido con Fortaleza, los dirigentes también teniendo peleas en la reunión. Entonces hay un montón de cosas que al final lo mental también deben estar muy agotados. Más encima, la Caro dice, dejemos de lado la hinchada, pero Colo-Colo en la U, si andáis mal... Sí, es imposible que las dejes de lado y no lo escuches, aunque cierres tus redes sociales. Igual siempre hay algo que se sabe y que... De hecho, a Brian Cortés le pasó mucho que en el Estadio Monumental, cada vez que había como un rumorcillo, le afectaba finalmente a su propio rendimiento en la cancha. O sea, ahí se deja en evidencia que, sobre todo cuando son locales, en un estadio lleno, que está la gente muy encima, efectivamente esa presión y esa olla se está sintiendo. Aparte que en redes sociales les están escribiendo todo el día. Y también es súper difícil solo a hacer, ellos. claro, hacer oídos sordos. A su familia, a sus cercanos, también pasa mucho aquello, es lamentable, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, no sé, Gonzalo, si comparte lo que decía Esteban Pavés de si se va Brian, no ir a buscar otro Colo-Colo. Lo tienen ahí, que es Eduardo Villanueva. Eso para el capitán del Cacique. Sería bueno, así como lo hizo Universidad Católica, no solamente una vez, la hizo 2 veces, la hizo con Bernedo y con Guillier. Ambos rindieron y es bueno también porque es bueno que le den la oportunidad. Ahora, es lo que hemos hablado, no sé si al Mirón le gustan, por lo que hemos visto, no le gustan mucho los jugadores jóvenes, pero bueno. Es lo que tendrá que terminar adaptándose. Pero para 6 meses de la Liga de Primera... No, está bien, Ahora, pero ¿y si le pasa algo a Paul, que espero que no pase? Bueno, pero es el tema que teníamos con Universidad Católica, ¿se acuerdan? A lo también? que voy, en ese plano se va a poner Almirón. O sea, ahí es cuando Almirón va a ir a exigir tiene tanta fuerza. también. No sé Hoy si por tiene hoy, tanta claro. fuerza Almirón para ir a exigir. No, La verdad, ¿no? Sí. Ahora, yo quería quedar con lo de Cortés, que no alcancé a hablar. Yo no sé si es una oportunidad de crecimiento. Yo creo que es una oportunidad para que salga a buscar otro aire. No solamente, o sea, por él, obviamente, porque lo necesita. O sea, el crecimiento va a ir de la mano con que pueda jugar. No sé si el año pasado, en el buen momento que estuvo Colo-Colo, habría ido a Peñarol. No creo. Entonces, por eso lo veo como una oportunidad. Yo creo que más de crecimiento es para que cambie de aire, pueda retomar. Va a seguir estando en la selección, sin ninguna duda, pero es para que pueda desintoxicarse de todo lo que hoy día genera Colo-Colo. Si es eso. Más allá, podemos enumerar uno por uno cada error que ha existido de ahora, que nosotros decimos el año de Colo-Colo, iban 7 meses recién. O sea, Todavía puede ser peor. 5 y 4 meses más todavía. Sí. Entonces, dentro de eso, creo que... Pero qué sensible lo que dices, porque imagínate, si él está contaminado mentalmente... Pero no solo él, o sea, Ay, lo dice Esteban Pavés. O sea, Un año tormentoso. Pero a eso voy, o sea, ¿cuántos otros jugadores necesitarán sacar la Zavala, cabeza? lo dijo el mismo Esteban Pavés cuando dijo, le dieron esos días libres. Nos queremos ir para no vernos las caras los mismos todo el tiempo. Es así. Peñarol juega Libertadores. Nosotros no, nosotros somos distintos. Sí, no, adhiero. Día a día acá. Es más, no lo vi. Voy al tiro contigo, Carito, pero Peñarol juega Libertadores, como dijo Carlos, pero la Liga Uruguaya está en una crisis importante hace un buen tiempo. O sea, ningún equipo de la Liga Uruguaya ha ganado una competencia internacional desde 1989. De hecho, las semifinales que hizo Nacional fue, pero notición, no, y digamos. Peñarol hace 2 temporadas atrás fue semifinalista. Si lo el vemos año pasado. por lo competitivo del campeonato, no sé si está mejor que Chile. Claro. Pero En lo futbolístico, en las desde lo canchas, internacional, y Peñarol y Nacional, que se escapan por lo que invierten, o sea, económica. Nacional lleva a Eduardo Vargas, o sea, desde lo económico, desde ese lugar sí. Pero Igual yo creo es que más para él personalmente descomprimir y que pueda partir. Igual es importante también como aprendizaje, digo, para los jugadores, sobre todo los más chicos, que están viendo estos casos que, no sé, por la boca muere el pez, digamos, que este fue un caso así en enero, ¿no? Lo de Brian Cortés.
aproximadamente. Sí, o diciembre. Porque en el fondo, Cuando sube la tú te foto de la despides, palmera, ¿no? Claro, la foto de la palmera, la declaración aquella, digamos que era muy bonita, pero a lo que voy, o sea, tienes que hablar cuando ya las cosas están hechas. Firmadas. Cuando ya están firmadas. Cuando ya estás con la camiseta, Claro, porque en el fondo, posando. por En el esa- fútbol por es esa- así, es increíble. Es que es increíble, es increíble. pero esa tentación, como por anticiparte, por hacerlo antes, por decirlo tú antes que salga en la prensa o Las redes lo que sociales. fuere, Las redes. ¿cachai? Como que al final te casan y a él lo terminaron sepultando a nivel de hinchada. O sea, Pero acá por hay esa dos repercusión mensajes. que Creo tuvo. el fue que duro. dice Caro y el que siempre hablamos y conversamos, que yo sé que es importante lo económico, sí, pero también es importante poder ir a un lugar donde pueda jugar. O sea, está el caso de Zabala, que Colo-Colo internamente también tiene que sentarse y pensar, el jugador es un activo del club, no está jugando en el club, que salga a jugar. Obvio. Que vaya, que renueve, que se quede 6 meses más. se valore. Va a ir a jugar, va a ir lo mismo, perdón, Que lo se hablamos. revalorice. Sí, exacto, sé que el del lado de la U creo que se hablaba que puede partir Toño Díaz a Audax. Sí. Yo sé, no es lo mismo la U peleando, pero amigo, mi consejo, vaya, va a jugar. Sí. En un equipo donde puede jugar en línea de 3, línea de 4, está peleando la punta, tiene Copa Chile. El jugador tiene que entender que tiene que jugar estando sentado en la banca, en Colo-Colo, en la U Católica, en un equipo grande. Créame que no sirve de mucho. Ya, pero En un espera, equipo- esa es como la parte, digamos, más emocional del tema. Pero también hay que pensar que Brian Cortés, ¿se acuerdan que a comienzo de año hubo varios jugadores que o los renovaron, les subieron el sueldo y que Sí. calificaban como refuerzos, ¿no? Ya dentro de ese lote estaba Brian Cortés. Es Y Amor. decir, es uno de los sueldos, por ejemplo, claro, más altos de Colo-Colo hoy. Entonces también yo creo que sería interesante llegar a entender cómo se va a cerrar este trato. Porque en ese caso, para Colo-Colo no es solamente, ok, es un activo del club, es un jugador con el que tengo contrato, que efectivamente es mejor ¿Tú que dices juegue si que puede no ir a juegue. préstamo o, Claro, porque- o definitivamente se termina yendo? Y No, creo o que va a tener dividimos el una rebaja, sueldo una con rebaja Peñarol. ¿Cómo se salarial. paga? ¿Cómo se paga el sueldo finalmente Claro. de Brian Cortés? Si va a Porque ser es mitad y alto. mitad, 60-40 o Sí. la totalidad es que de Peñarol. en la situación Peñarol. económica en que está Colo-Colo, creo que es un tema no menor para resolver, digamos. Caro Muñoz, algo ibas a decir tú. Dentro de lo que entiendo del caso de Cortés es que se va un año de préstamo sin obligación de pagar la misma cantidad de sueldo a Peñarol y por ende tendría una rebaja salarial. En el fondo sería descomprimir también un poco las arcas que tiene Colo-Colo, pese a que no gane nada, también dejarían de estar pagando finalmente el sueldo de Cortés, pero es algo que se va a ir dilucidando dentro de los próximos días. Pero hablaba de Villanueva, también de Maureira, que es otro portero que tiene, al menos en la proyección de Colo-Colo. Y es un tema interesante porque en esta conferencia de prensa de capitanes previa a este partido con Valladolid dejó mucho Esteban Pavés para ir sacando el limpio. También habló sobre que no es una celebración finalmente del centenario, estos dos partidos que se van a vivir mañana y también el sábado, sino que es más bien una conmemoración al legado de David Arellano por todo lo que ha significado este año. Y él mencionó los problemas en rendimiento deportivo, que no se han logrado los objetivos, por otro lado los temas con los hinchas de lo que pasó en ese partido con Fortaleza, y cerró también mencionando los problemas dirigenciales, o sea que en el fondo Pavés reflejó muchísimo el presente de Colo-Colo hoy por hoy, que no todos eran amigos, pero que se estaban matando en los entrenamientos para poder revertir la situación, así que también quería plantearles eso, que finalmente fue muy transparente, diciendo que son también conscientes de lo que ha pasado, no solamente futbolísticamente, sino todo lo que envuelve el entorno de Colo-Colo este 2025. Sí, me quiero quedar con la primera parte antes, con lo que decías de Cortés y el sueldo, o sea, en el fondo. El sueldo se lo pagaría, según lo que nos cuenta, Peñarol, y él está dispuesto a que le bajen el sueldo. Esa es ahí una fórmula que explicaría también lo que estábamos hablando recién con... Y Colo-Colo no recibe en este momento, pero se libera el sueldo. Claro. Que debe ser Va por ahí. Una Por por más que otra. no sea grande ganancia, me parece que es win-win. Sí. Yo creo que salen beneficiados todos y en el caso de Brian Cortés va a ser muy Y positivo. también se puede valorizar. Ah, totalmente. Sin duda. Totalmente, porque Sin alguna duda. cláusula va a estar de venta todo. Y a propósito que Colo-Colo, perdón, tiene una sola competencia de aquí a fin de año. Yo, igual que Pavés, tampoco traería a nadie, digamos. Yo le daría ruedo a Totalmente. Villanueva. Totalmente. Ahora, Caro, Gonza, no estuvieron el día de ayer. Lo de Zabala, ya por lo menos cerrado. A Coquimbo Unido, ¿qué les parece aquello? Bien por él, digamos. Bien por él, porque la situación ya llegó a un punto en que el hilo se tuvo que romper, ¿no? Como que se tensó a tal nivel que claramente el jugador no iba a poder seguir en Colo-Colo, eso estaba súper claro. Junto con el entrenador, digamos, ya la situación está uno por un lado, el otro por el otro. O sea, claramente si uno está en el arco norte, el otro patea al sur. Así que
ante una situación de ese calibre, claramente la mejor salida es la que favorezca al jugador. Ahora, yo creo que en este caso también se trató de una negociación bien interesante, porque si se parte a préstamo, ¿no? A Coquimbo de aquí a fin de año, y un jugador que tenía que cerrar el contrato. A fin de año. Claro, entonces también está el beneficio del jugador y en parte también del club, porque es un activo interesante que en el líder actual del campeonato se puede potenciar aún más. Obvio. Viendo que Coquimbo igualmente está vendiendo jugadores, no solamente acá a otros clubes en Chile, sino que al extranjero también. Entonces perfectamente su activo se puede potenciar, puede valorizarse y el jugador gana un año más de contrato seguro con Colo-Colo. Así que creo que por ese lado, bien, digamos, ambas partes salieron ganando. Pero está potenciando a su rival. Es un tema que... Ojo. Pero se porque permite en el reglamento, ¿sí? La sí. gente en las redes sí, sociales, sí, por sí, ejemplo, sí, se sí. manifestó mucho porque, Sí. recordemos, hace un año, Pero Luciano Matos Cabral. con la U lo mismo, ¿no? Pero hace un año, Luciano Cabral, ¿te acuerdas? Colo-Colo supuestamente lo quería, La U que había también lo intenciones, y Coquimbo dijo, no, papito, no. Sí. Para arriba, vamos para arriba. Sí. Bueno, la gente se está manifestando de alguna manera, porque claro, vaya gratis, pues vaya tranquilo. Entonces, ahí es donde hay cierta inconformidad. Ahora, pero el contexto acá hay un es bien tema distinto. obvio, pues, acá hay un Bien tema que distinto. no te quiere el cuerpo técnico y no te quiere la dirigencia Es actual. que entonces, yo creo, mira, no yo iba a creo que la jugar. situación, yo la puedo comparar. Matus, digamos, bueno, igual no le había dado el pase a Gonzalo, pero No. de ahí tú. Estaba por... Matus, por ejemplo, titular en Audax. Sí. Y Matus pasaría a ser titular en Universidad de Chile, los dos discutiendo hoy por hoy el título. Sí. Están arriba. Y Están Ma- ahí. y Matus- Versus Zavala, que prácticamente no juega. Pero aquí, en Sí, tu ahí yo creo que es ejemplo, distinto. yo creo que incluso es peor, porque Matus es el segundo o tercer mejor jugador del equipo y sí. ha ayudado un montón en esta temporada que ha hecho Audax Italiano. Total. Zavala que no ha se- podido participar. Que no está bien. No, ¿Se digo puede que es distinto, no. Hago la separación con lo de Zavala, porque Zavala Ah, en el ya. fondo es un jugador más del plantel de Colo-Colo hoy. Hoy Zavala no es titular. titular, Claro. exactamente, no es titular, es un jugador que tiene que potenciar su carrera, esto ya está al margen de la competencia o el torneo que está haciendo Colo-Colo. En cambio, Audax tiene en uno de sus pilares a Matus. Entonces, favorecer a otro equipo, ahí creo que es distinto. Hay Pero un- está bien. Favorece. Está bien Es que que fue se un vaya. tema de conversación hace un tiempo en TST que... ¿Ya? Porque este tipo de ventana favorece a los grandes, ¿no? Como En a la U, general, que va a sí. sacar a Matu. Claro. Pero bueno, Pero deportivamente, porque económicamente hablando, les favorece a los equipos pequeños que No pueden, puedo como decir, Audax pero- Italiano, pero recibir. perdón, yo- es que pero- un paréntesis, no, un pero es que paréntesis. ahí va la yo no estoy de prioridad acuerdo de con cada eso. Porque llevamos 2 años con esta ventana y ¿cuántos jugadores se han vendido? De verdad, No, muy pero poco. yo, por ejemplo, Muy yo poco. estoy de acuerdo que se siga haciendo. O sea, Audax Italiano quiere salir campeón y le están sacando a su lateral izquierdo de lo mejor. Bueno, que le suba el sueldo y lo mejore, ¿no? Y esto crecemos Pero ahí todos. va la prioridad del club. La Por prioridad, eso, la prioridad del club en no este es caso, pelear el por título, ejemplo, entonces. de A Audax eso Italiano, vamos. para poner nombre y apellido en el club, ¿es vender jugadores o es salir campeón? Sí, sí. Y uno, si es que va a vender a Matus, que está prácticamente todo, y si es que se llega a caer es porque Sepúlveda no sale a Universidad de Chile, pero está prácticamente a una firma, uno entiende que entonces el objetivo, en este caso Audax Claro. Italiano, más que el campeonato, es vender Y jugadores. pasó lo mismo con Coquimbo Unido con el caso Cabral la temporada pasada. Pero no lo vende aquí. No lo vende a un equipo chileno. Ya, O sí. sea, lo saca, digamos. Dice, ok. Pero fue su mejor jugador, igual le subo el sueldo, lo mantengo, lo vendo en diciembre si sí, quiero de ser acuerdo. campeón. O sea, es cosa de ver cómo bajó el rendimiento de Coquimbo Unido en el segundo semestre. ¿Pero por qué no Había estás una de Cabral acuerdo tú? dependencia también. ¿Por qué no estás de acuerdo en que No, porque favorece? la conversación era que no, esta ventana no se debería permitir. ¿Se entiende? Sí. Internamente. Interna. Porque los Como grandes antes. despotencian a los equipos más chicos. Pero también esto se tiene que hacer competitivo. O sea, si el objetivo de hoy día de Palestino, de Coquimbo Unido va y busca a Zavala, pero porque es una opción, ¿no? Y la tiene a mano. Porque quizás Coquimbo no se reforzaría, no lo haría. O sea, su mejor refuerzo es haber mantenido a Palavicino, que tenía a Matías, que tenía posibilidades de salir. Entonces también esto va de la mano con el crecimiento que quiera tener cada equipo, ¿no? Creo que hoy día la jugada que está haciendo Audax Italiano, que Matus vaya a Universidad de Chile, si se da, gana dinero, pero dice, bueno, dame al Toño Díaz. Y eso también va de la mano con que Audax Italiano lo sostiene un sistema de juego y un funcionamiento. Porque a diferencia de lo que le pasó a Coquimbo, le sacó a Cabral, y el cayó equipo todo, claro. te cayó, o sea, porque depende mucho de un solo jugador. En este caso, Audax, para mí, va a seguir compitiendo de la misma manera.
Bueno, el otro día bien lo hizo, digamos, y no estaba Matus en la cancha. Y estuvo a punto de ganarlo con el último remate de Marco Collado que pegó en el palo. Ahora, en el caso de Zabala, me parece que es una buena posibilidad para el jugador, incluso para Colo-Colo, porque no está siendo considerada. La dirigencia lo quiere sacar, sí. No nos olvidemos que la dirigencia lo dejó sin entrenar en el camarín un día. Después como que le abre las puertas del gimnasio, qué sé yo, pero lo deja sin entrenar. Está clarísimo que la dirigencia no lo quería. Algo que está prohibido. Algo que sí, de acuerdo. Ahí hay algo también en Zabala que me parece que debieran valorar desde Colo-Colo, que es que Zabala no los denunció, no hizo nada con el CIFUP, o sea, tenía todas las de ganar Zabala. Oye, y en Todas. la negociación no vendría ningún jugador de Coquimbo a Colo-Colo, ¿no? No sé, porque había escuchado a Benjamín Es Chandía, que, entonces no sé si... no, es que Benjamín Chandía está, Ok. parece listo en Estudiantes de La Plata. Se habla mucho en buenísimo. argentino, lo que sería extraordinario para el Grandes jugador. jóvenes de la chilena. Pero es que además hay que recordar que un porcentaje del pase de Zabala es de Coquimbo. Entonces va por ahí que fue tan fácil la ¿Verdad que negociación. 50 de Colo-Colo, no? Sí. Es 50 Colo-Colo y no estoy seguro, no sé si manejas tú, Carito. Creo que el otro 50 era 25 Por lo que Melipilla y tengo, el 50 25 de es Coquimbo. Sí. Algo así creo que era. Pero el tema de Zabala, ojo que llevaba 5 partidos sin ser convocado, algo no menor, y por mucho que se hable de que va a potenciar a Coquimbo Unido, creo que también lo sueltan por esa manera, porque futbolísticamente no estaba siendo considerado, probablemente no era el gusto de Almirón. Pero dentro de ello también se habló mucho sobre esta salida o posible salida también de Brian Cortés, el caso de Zabala, pero se le consultó también a Pavés sobre los que están peleando finalmente ser considerados por Almirón. Recordemos que hace muy poquito habían salido trascendidos en la prensa de que a Malik Lebron se le había dicho que no iba a ser considerado para esta temporada, que buscara otros horizontes, finalmente se queda en el Monumental, y también se le preguntó sobre eso, sobre los jugadores jóvenes, sobre la cantera de Colo-Colo, que también se busca un recambio y ha sido tema muchísimo tiempo, y esta es la manera que también lo aborda el capitán de Colo-Colo. Cuando debutó lo hizo bastante bien, él ha entrenado muy pocas veces con nosotros, creo que 3 o 4 en lo que va del año, y por ahí estuve leyendo que mucha gente o por ahí lo pide titular, y la verdad que a mí me gustaría que estuviera todos los días con nosotros. Me ha pasado este año que a veces en la cancha hay 2 o 3 jugadores de la cantera, y a mí me gustaría que fuera más de la mitad, 6 jugadores en cancha nacido en Colo-Colo, y eso hace mucho tiempo no se ve. Me encanta que jueguen los jugadores de casa, en especial Marchán creo que lo está haciendo muy bien. Yo fui al técnico, le doy más minutos, no lo soy. De verdad que tiene condiciones que hace rato que no le veo a un jugador, sobre todo salió acá de la cantera. Creo que debe ser de los mayores proyectos que tiene el fútbol chileno hoy en día, por lo que yo veo el día a día. La verdad que tiene muchas condiciones, y un jugador que es muy humilde, muy perseverante, trabaja duro, y creo que eso lo va a llegar a ser un gran jugador. Y la verdad que nosotros como plantel lo ayudamos mucho. En especial yo también le hablo mucho que encare, que pierda 20 pelotas, que yo si me toca estar atrás de él voy a correr por él. Creo que él necesita eso, y la verdad que tiene unas capacidades inmensas. Lo único que creo que hay que dejarlo crecer. De las mejores declaraciones que he escuchado en mucho tiempo. Clarísimo, sin miedo a lo que le van a decir en la interna o a lo que le puede llegar a decir el jefe, porque dice, si yo fuera el técnico lo pongo más minutos por marchante, y que sepa que si pierde una pelota yo voy a estar corriendo atrás de él. O sea, de verdad, para aplaudir esta declaración. Lo de Malik Lerbo también. También, le gustaría que entrenara todos los días en el primer equipo. O sea, ya más palos no puede tirar con esta. ¿Estará proyectándose como entrenador, Pavés? Porque como que está... No, mira, él... Está bien analítico en sus declaraciones. La declaración nos gusta un montón a nosotros, pero le va a traer problemas seguramente a él, porque dice si yo fuera técnico. Y al final es lo que nosotros, analizando los partidos, desde que jugó contra Unión Española 45 minutos, lo sacan en el entretiempo, que jugó por obligación, que hizo una asistencia en esos 45 minutos, venía jugando bien y lo sacan. Después muchos partidos que no entendemos por qué no suma más minutos o no es titular. Es lo que decimos todos. Es difícil y tiene mucho valor Pavé en llegar y decirlo, porque es su entrenador el que toma las decisiones. Hay algo más, pero creo que todos los que hemos analizado Colo-Colo este último tiempo le damos la razón. ¿Y por qué todos se dan cuenta menos Almirón? Porque se supone que ellos son los que saben, digamos. Claro. ¿Qué ve uno y qué distinto ve él? No. Porque si un compañero lo está refrendando, porque una cosa es lo que uno desde acá, digamos, humilde espectador de un partido puede observar en cancha.
y no en los entrenamientos, qué sé yo, el tema silencioso, cómo se comporta en su día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el resto, ¿por qué, digamos, hasta los propios compañeros piensan lo mismo que uno, más sin tilde el entrenador? hace ruido, por lo menos. Perdón, pero yo sé que Pavés siempre es muy honesto con sus declaraciones y más de una oportunidad le ha traído algún que otro problema. Pero siento también que en el camarín Almirón ha ido perdiendo peso. O sea, yo no sé si esta misma declaración así tan tajante, tan buena, la hubiese dado el año pasado. Ahí como que me entra esa duda de qué tanto peso tiene hoy Almirón en el camarín, qué tanto le están creyendo los jugadores. O sea, no me olvido esa vez que Almirón estaba suspendido y estaba viendo un partido de su equipo en el aeropuerto. O sea, esas cosas, Gonza, si tú estás jugando un partido, sea donde sea, y tu entrenador está en el aeropuerto, ¿afecta o no les importa nada? Es que se van a enterar después. No, pero no digo durante el partido, sino que digo, pero mira, estaba viendo el partido en el aeropuerto. No, sí, pues hay Da cosas igual. que molestan, pero mira, acá yo creo que todo se reduce a si perdiste o ganaste. El fútbol es así. Tiene esas cosas que uno piensa y cree que el dinero muchas veces puede traer contrataciones, buenos momentos. Todo lo que imaginó Colo-Colo en esta inversión enorme que hizo desde contrataciones no te asegura nada. No te asegura nada ni tener un buen entrenador, que para mí Almirón es un buen entrenador, pero creo que no ha caído en pequeñeces, en bajeces, en cosas muy bajas, desde lo que le dijo a Gustavo Álvarez. Creo que comentarios que no van ni uno espera de un entrenador, ¿no? Después yo creo que como entrenador, donde fue, yo creo que él ha triunfado más de lo que le ha ido mal como entrenador. Pero el momento de Colo-Colo creo que no declaró en ningún momento de buena manera, y eso obviamente pierde totalmente la credibilidad del cuerpo técnico, y para mí tampoco nunca fue justo. Creo que un entrenador tiene que ser justo. Es lo que el jugador finalmente premia, que le digan la verdad. Todos sabemos que van a jugar 11 titulares, los cambios más o menos los sabemos de memoria, pero que te estén metiendo que va a jugar o no va a jugar, o muchas veces que uno anda bien, el otro, bueno, ¿cuándo me llega mi oportunidad a mí? Creo que eso va molestando y generando anticuerpos en el plantel. Totalmente. Ahora, bueno, Caro, ya Colo-Colo pensando en el partido de mañana, el amistoso frente a Valladolid. ¿Se sabe más o menos si va a ser equipo alternativo? Bueno, no se sabe si son equipo titular en la previa de la fecha, y vamos a saberlo para un amistoso. Es difícil trabajar en Colo-Colo, Es el punto Carito. primordial, digamos. Pero sí, está un poco difícil trabajar últimamente en Macul. Yo creo que depende también, por ejemplo, la posición de Lucas Cepeda, si es sancionado, cuántas fechas le dan hoy día en la tarde. Recordemos que el Tribunal de Disciplina, pese a que pidió disculpas, también puede tener un castigo de 1 o 2 fechas, y por ende podría jugar el partido de mañana, también el del sábado, pensando en que además Colo-Colo juega el domingo contra O'Higgins. Pero hoy, o mañana más bien, debería jugar con al menos algunos titulares, pero el partido del sábado va a ser con jugadores de la proyección, pensando en este duelo que van a tener en San Fernando contra O'Higgins, en este duelo válido por la segunda fecha de la segunda rueda de la Liga de Primera. Oye, ¿puedo decir algo respecto al tema del partido con Real Valladolid? Porque finalmente el centenario de Colo-Colo este año ha estado tan triste, por decirlo sutilmente, ha estado tan de capa caída, que este es de los pocos, comillas, eventos que Colo-Colo le están resultando, ¿ya? De buena manera. Todo lo anterior, por ese motivo ya conocido, los tuvo que cancelar. Se le ha dado muy poca relevancia interna. Hablo como club, a precisamente haber traído al Real Valladolid con toda la historia que tiene el paso del Colo-Colo cuando comienza este club en su historia, digamos, cuando está David Arellano, cuando fallece, a estos partidos. Así que es como que llega nostalgia un poquito mirándolo afuera, que un partido así, con esta importancia que se le dio a comienzo de año, verlo ahora como prácticamente un amistoso con Lautaro de Buin, digamos. Yo creo que ahí Colo-Colo tendría que haber hecho un gesto un poquito mayor y darle el realce que corresponde a partidos amistosos en el marco del centenario del club. ¿Te acuerdas que en el marcador donde iba el conteo que se dio a conocer el año pasado, para cuánto faltaba el centenario, después de la cuenta regresiva, exacto, después de todo lo que pasó, quedó en un segundo? Se detuvo. Claro, se detuvo en un segundo, como queriendo decir,
lo vamos a celebrar de todas maneras o va a haber algo más adelante, pero entiendo que eso ya se sacó, Caro. Ah, no está cerca de ahí. Pero además, esto, no sé si fue a principio de año, no me recuerdo bien la fecha, fue con la presentación de la maqueta también Del estadio. Exactamente. Todo ese tipo de Hay cosas. muchas cosas que este año finalmente no... Vamos a ver cuánta salió gente nada. va al estadio mañana, porque no creo que... O sea, ¿El por aforo? el horario y el horario también afecta mucho. Creo que es 4 de la tarde. Sí, es a las 4 de la tarde, el aforo son 16.000 personas, pero al menos Iván Alejo, que es el capitán de Valladolid, hablaba sobre la importancia de este partido, el contexto histórico de lo que significa. Además, recordemos que se va a cumplir en 2 años más 100 años del deceso de David Arellano, y finalmente también era eso, conmemorar la vida de quien es el estandarte también de Colo-Colo, lo decía Esteban Pavés. Pero claro, son partidos importantes que no se pudo realizar uno en el Biobío, en la región del Biobío. Se va a realizar mañana en el Sausalito con este aforo, un partido que no era a la hora que esperaban, y también lo decía Esteban Pavés, nos habría gustado que los jugadores del Real Valladolid conocieran a nuestra hinchada en nuestro estadio. Lamentablemente no se puede, tampoco se pudo mover el partido contra O'Higgins, pero claro, ese es de las pocas cosas que se ha podido hacer en este centenario, que también podría quizás moverse un poco las actividades cuando se cumplan 100 años finalmente del deceso de David Arellano, que fue en 1927. Es así, Carolina Muñoz con todos los detalles de Colo-Colo. Gran trabajo, Carito. Completo informe. Un abrazo. Muy buena tarde, que estén bien. Chao, querida.